Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre los secretos de la creación revelados a Enoc. En el segundo libro de Enoc, también llamado el libro de los secretos de Enoc, podemos ver un relato de la creación muy interesante con unos detalles que no aparecen en Génesis. Recordemos que al ser un libro apócrifo fue apartado del canon bíblico oficial, seguramente porque revelaba demasiada información. Este manuscrito comienza explicando el ascenso de Enoc a los cielos y todo lo que vio ahí arriba. Al llegar al último cielo, Dios le reveló todos los secretos de la creación, algo que ni siquiera los ángeles conocen. Empieza diciendo lo siguiente: antes de que llegaran a existir las cosas visibles, Dios era el único que se paseaba por lo invisible. Entonces pensó en poner un fundamento y creó la naturaleza visible a partir de lo invisible. Y aquí es cuando aparecen dos figuras cosmogónicas muy interesantes, llamadas Adoil y Arcas, una especie de seres primordiales que Dios utilizó en la creación del mundo. Dios ordenó que descendiera de lo invisible un ser visible, llamado Adoil, grande en extremo, y en su vientre tenía una gran luz. Y le dijo: ábrete, Adoil, y que se haga visible lo que están haciendo de ti. Al abrirse salió una gran luz que contenía todas las cosas que Dios había pensado crear. Luego puso un trono y se sentó sobre él. Esto es muy interesante porque la Biblia menciona varias veces el trono de Dios, aunque no aparece expresamente mencionado durante la creación descrita en Génesis. Luego Dios le dijo a la luz que subiera por encima de su trono y fuera el fundamento de las cosas de lo alto, y no existe cosa alguna por encima de esa luz. Esto también es sorprendente porque está diciendo que hay una luz por encima del trono de Dios y que más allá de esta luz no existe ninguna otra cosa. Es como una especie de límite de todo lo existente. De nuevo Dios ordenó que saliera de lo invisible un ser visible, y salió Arcas, duro y pesado. Dios le dijo que se hiciera sólido en la región inferior y quedó convertido en el fundamento de las cosas inferiores. Luego dice que por debajo de las tinieblas no existe ninguna otra cosa, es decir, que en las regiones inferiores también habría una especie de límite de todo lo existente. Después de crear las regiones superiores e inferiores, Dios mandó que se hiciera una combinación de luz y tinieblas, una combinación espesa y rodeada de luz. Y así es como surgió el agua. La extendió por encima de las tinieblas, por debajo de la luz, y así dio consistencia al abismo. Seguidamente Dios puso un fundamento de luz alrededor del agua y forjó 7 círculos interiores, formando algo parecido al cristal, a la vez húmedo y seco, como si fuera un vidrio. Esto es algo bastante sorprendente, el fundamento de luz que puso alrededor de las aguas. Al respecto cabe mencionar una interesante nota que aparece en la versión inglesa que yo tengo del segundo libro de Enoc y que dice lo siguiente: el fundamento de luz alrededor del agua, que es como cristal o vidrio, es probablemente una referencia al cielo. Una creencia típica de la época era que el cielo era una expansión de agua como un mar inmenso. Curiosamente esto cuadra con lo que vio Enoc en el primer cielo, un mar inmenso, mucho más grande que cualquier mar que hay en la tierra. Luego dio consistencia a los círculos del cielo, seguramente los 7 círculos que forjó anteriormente, y mandó que todas las aguas de las regiones inferiores que están bajo el cielo se reunieran en un solo contingente. Igual que sucede en Génesis, aquí también hace la distinción entre las aguas superiores que están encima de la bóveda y las aguas que están por debajo. Después creó grandes rocas a partir de las olas y también la tierra seca, y al centro de la tierra lo llamó abismo o precipicio. Esto es muy interesante porque el primer libro de Enoc menciona el centro de la tierra y dice que ahí se encuentra una montaña santa, además de otras montañas con barrancos muy profundos. El segundo libro de Enoc dice que en el momento de la creación había un abismo o precipicio en el centro de la Tierra, el cual seguramente siga existiendo hoy en día. De hecho, esto es algo que aparece mucho en series, películas y videojuegos. Sigue diciendo el libro que Dios le puso unos límites eternos al mar y forjó un firmamento sobre las aguas. La palabra forjar indica la creación de un firmamento más bien sólido, como una especie de cubierta metálica o cristalina. Después lanzó una mirada a la piedra firme y con el fulgor de su vista recibió el rayo su maravillosa naturaleza, fuego en el agua y agua en el fuego, sin que aquella extinga a este y sin que éste seque a aquella. Por este motivo dice que el rayo es más brillante que la luz del sol, algo sin duda muy curioso. El agua sería una combinación de luz y tinieblas y el rayo una mezcla de agua y fuego.
Luego dice que de la roca hizo un gran fuego y del fuego creó las formaciones de los ejércitos incorpóreos. Pero uno del orden de los ángeles, apartándose juntamente con la formación que estaba a sus órdenes, concibió el pensamiento inaudito de colocar su trono por encima de las nubes que están sobre la tierra, para así poder equipararse a Dios. Entonces Dios lo lanzó desde la altura juntamente con sus ángeles y él se mantuvo volando en el aire continuamente sobre el abismo. Evidentemente está hablando de Satanás y los ángeles caídos, que después tuvieron relaciones con mujeres humanas y engendraron los gigantes Nefilim. Al tercer día ordenó a la tierra que produjera árboles grandes, montes, hierbas y toda clase de semillas para sembrar. Es curioso que diga grandes árboles. Ya hemos hablado en algún vídeo de árboles gigantes que podrían haber existido en la época antediluviana. Luego Dios plantó el paraíso y lo cerró, colocando como guardianes ángeles de fuego armados. Esto es muy interesante, es posible que primero creara el paraíso o el Edén y posteriormente plantara un jardín en esa misma zona. Cabe mencionar que hay expertos que creen que el Edén es un lugar real en la Tierra. De hecho, hay mapas antiguos como este del año 1300 que lo sitúan en una zona apartada del resto del mundo. El cuarto día de la creación, Dios mandó que surgieran grandes luminarias en los círculos del cielo, y aquí no solo habla del sol, la luna y las estrellas, sino que además menciona la existencia de varias estrellas de gran magnitud, todas con nombres griegos, las cuales estarían en los diferentes círculos del cielo. ¿Podrían ser estas grandes estrellas las causantes de los eclipses u otros fenómenos celestiales? Sin duda es algo a tener en cuenta. El sexto día dio órdenes a su sabiduría para que creara al hombre. Y aquí cabe resaltar la sabiduría de Dios, que parece ser su consejera en el proceso de la creación. De hecho, más adelante dice que el pensamiento de Dios es inmutable y no tiene otro consejero que su propia sabiduría. Luego vemos la suprema importancia que Dios le otorga al ser humano, diciendo que lo estableció en la tierra como un segundo ángel y entre sus criaturas no había nada parejo a él, lo constituyó como rey sobre la tierra. Después de crear un jardín en la parte oriental del Edén, Dios le abrió los cielos a Adán para que viera a los ángeles que estaban cantando un himno de victoria, y una luz sin sombras inundó el paraíso para siempre. Muy curioso esto de que abrió los cielos. Después de explicarle todo esto, Dios le dio a Enoc una tregua de 30 días para comunicarle a sus hijos y familiares todos los secretos que le habían sido revelados. Y aquí sucede algo muy extraño. Dios llamó a uno de sus ángeles principales, tétrico y terrible, y lo colocó al lado de Enoc. Su apariencia era de color blanco como la nieve y sus manos parecían de hielo. Él refrigeró el rostro de Enoc porque no podía aguantar el miedo que le infundía el Señor, de la misma manera que no es posible aguantar el fuego de un horno. Entonces le dijo Dios: Enoc, ningún hombre podrá mirarte a la cara sin que tu rostro haya sido refrigerado aquí. Esto es realmente sorprendente, parece que la presencia de Dios es demasiado para el ser humano. Por eso en las Escrituras se dice que ningún hombre puede mirarle a la cara y sobrevivir. Al bajar a la tierra, Enoc le explica a la gente todo lo que ha visto en los cielos y hace una descripción bastante gráfica de Dios, con unos detalles muy interesantes. Dice, por ejemplo, que su cara es semejante a un hierro candente, que al sacarlo del fuego despide centellas y abrasa. Sus ojos brillan como los rayos del sol e infunden pavor a los ojos humanos, y su palabra es como un gran trueno en medio de la confusión de las nubes. Viendo esta descripción, es normal que ningún ser humano pueda mirarle directamente. Enoc sigue diciendo que él vio los caminos del rayo y del trueno, los cuales son liberados con mesura sobre la tierra por una especie de mecanismo, ya que de otra manera la violencia de los rayos destruiría todo lo que hay en la tierra. Menciona también los depósitos de la nieve y la cámara de los vientos, algo que también aparece en el primer libro de Enoc. No obstante, aquí añade un detalle interesante. Dice que en el sitio donde están los vientos hay guardianes que llevan pesas y balanzas para medir los vientos y soltarlos sobre la tierra, de tal manera que no haya fuertes vientos que lo destruyan todo. Vemos de nuevo una especie de mecanismo para controlar la salida de los vientos, igual que sucede con los rayos. Finalmente, mientras Enoc le explicaba todo esto a la gente que estaba ahí presente, Dios dejó caer una niebla sobre la tierra y sobrevino una gran oscuridad que envolvió a los que estaban con Enoc. Entonces tomaron apresuradamente los ángeles a Enoc y lo llevaron hasta el cielo más alto, donde el Señor le acogió y le colocó delante de sí por toda la eternidad. Y al retirarse las tinieblas de la tierra, se hizo luz y la gente miraba sin comprender cómo Enoc había sido arrebatado.
Algo realmente sorprendente, fue como una especie de abducción entre tinieblas y la gente que estaba ahí presente no sabía muy bien cómo había ascendido. Y aquí termina el viaje de Enoc en la tierra, después de haber sido arrebatado a los cielos durante 60 días. En ese tiempo escribió 366 libros con todo lo que Dios le había revelado. Luego bajó a la tierra para entregarle los libros a sus hijos y finalmente fue arrebatado de nuevo al cielo para permanecer ahí durante toda la eternidad. Sin duda una historia increíble y una información muy reveladora acerca de la creación de nuestro mundo. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.